Hola Romina, Hola Silvia, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Hola, bien. Sí, todo borroso ahora. Qué bueno. Bueno, bienvenidos a todos. Ah, bienvenidos a todos. Hoy estamos haciendo el tercer live respondiendo las preguntas del webinar de Pie Diabético que realizamos el pasado día 10 de noviembre, que contamos con la presencia del doctor Salvador y la doctora Mujica. Y Romina hizo la tercera parte de la presentación y hoy la tenemos aquí para responder las preguntas que surgieron de esa parte. Entonces, Romina es enfermera, especialista clínica de Urgomedical, y también tiene el diplomado de heridas. No sé, Romina, si quieres nombrar algo más. No, creo que lo resumiste todo ahí. Perfecto. Bueno, pues vamos a las preguntas. También animo a las personas que estén conectadas, que tengan dudas en relación a los temas que vamos a hablar hoy, que básicamente va a ser sobre el desbridamiento y el uso de la TLC-NOS, que son los temas que trató Romina durante el webinar. También animo que pregunten cualquier duda que tengan. ¿Ok? Entonces vamos a repasar primero la parte de desbridamiento. Por cierto, también a las personas que no hayan visto el webinar pueden ver el vídeo en concreto de la presentación de Romina que tenemos ahora en el IGTV y también pueden ver el vídeo completo también en el link que tenemos en la biografía, el vídeo completo del webinar. Entonces, vamos a la primera pregunta. Nos preguntan, hola, si tengo una pequeña cavidad de 0,5 centímetros con tejido esfacelado que es difícil de sacar con pinza y no tengo cureta, ¿qué podría usar para desbridar? Bueno, recordemos que en el webinar estuvimos hablando del desbridamiento cuando estábamos viendo toda esta nueva herramienta lanzada por el DFUT International en el contexto del COVID. El desbridamiento no necesariamente tiene que ser quirúrgico para ser realizado con pinza o con cureta o bisturí. También contamos con otras alternativas de desbridamiento como el desbridamiento autolítico, electrostático. Entonces, no necesariamente cuando hablamos de desbridamiento nos estamos refiriendo a estar cortando tejido, sino que también puede ser por otra técnica. Si se trata de una herida pequeña, de un diámetro pequeño, por lo que comentan, se puede utilizar, por ejemplo, Urgoclean AG o Urgoclean, que tienen estas fibras poliabsorbentes que nos ayudan a limpiar y a desbridar, y se puede cortar, por lo cual podemos introducirlo en este lecho de la herida sin problema alguno. Perfecto. La segunda pregunta que nos llegó, también en relación al desbridamiento, es, ¿pero no está contraindicado un desbridamiento cortante en pie isquémico? Claro, o sea, el desbridamiento en sí, nosotros tenemos que ser súper cuidadosos cuando estamos desbridando tejido, porque tenemos que siempre evaluar el estado vascular del paciente, porque si somos muy agresivos con el desbridamiento y el paciente tiene un riego sanguíneo deficiente, vamos a estar generando más daño de lo que podríamos estar beneficiando al paciente. En esos casos, cuando son úlceras de pie diabético isquémico, se recomienda ver la estabilidad de esta úlcera. Si es una úlcera que hay tejido esfacelado o hay una sospecha de gangrena, lo ideal en esos casos es no involucrarse y que este paciente sea derivado, porque si es una úlcera isquémica, debiese ser tratado por cirujano vascular dependiendo del grado de isquemia que tenga. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de las UPP o lesiones por presión. Si tenemos una escara en el talón, siempre se recomienda ver si está acompañada de tejido facelado, por ejemplo, que nos hagan sospechar que hay una infección, pero si se trata de una escara seca, isquémica, bastante estable, no es necesario desbridarla en todos los casos. Entonces siempre hay que estar evaluando caso a caso de acuerdo a la situación del paciente. Perfecto. En relación también al desbridamiento, si utilizo la TLC-NOS en granulación, ¿qué voy a desbridar? ¿Una hipergranulación? Tengo malperforantes plantares que están 100% granulatorios. Solo desbrido la hiperkeratosis perilesional. Están con dispositivos de descarga. Me queda la duda del desbridamiento. Bueno, el desbridamiento, como lo mencionaba hace un ratito, no necesariamente se trata de los tejidos que voy a desbridar por medio de un desbridamiento quirúrgico o cortante. Si yo aplico en una herida que está con tejido 100% granulatorio y mantengo un ambiente húmedo,
de todas formas voy a seguir manteniendo un desbridamiento autolítico en el lecho de la herida, manteniendo el ambiente húmedo. Entonces, a esto nos referimos con el desbridamiento continuo. No necesariamente se refiere a un desbridamiento quirúrgico, pero también lo que yo incorpore como desbridamiento por medio del apósito que estoy utilizando con el paciente. Así que no necesariamente se trata de estar cortando solamente, sino que depende mucho del apósito que estemos utilizando. Y si mantiene el ambiente húmedo, seguimos haciendo un desbridamiento autolítico. Exacto. Claro, la importancia de desbridar, o sea, como que el desbridamiento es una parte esencial de los 5 pasos para el manejo del pie diabético, ¿no? Y siempre Claro. se requiere hacer un desbridamiento continuo, ¿no? Vale. Exacto. Lo principal siempre es que depende mucho de la cantidad de tejido desvitalizado que tengamos. Si tenemos sobre un 25% de esfacelo o tejido necrótico en una herida, ahí es necesario sí o sí hacer un desbridamiento cortante o quirúrgico, porque todo lo que yo haga por medio del apósito no va a ser lo suficientemente rápido versus si yo lo hago con un bisturí o con una cureta. Por eso se sugiere en esos casos acompañarse y son totalmente compatibles. Claro. Bueno, y las úlceras de pie diabético también tienen tendencia, ¿no?, a formar esfacelo, entonces es normal que vuelva a aparecer, ¿no? No tiene que preocupar ni tiene que significar que la herida se está infectando, pero sí que hay que mantenerlo, continuamente desbridarlo para evitar que se llegue a infectar, ¿no? Un poco. Exacto. Mira, aquí el pie diabético siempre tiene tendencia a la infección porque tiene el ambiente ideal para que esta herida se infecte. Entonces, por eso siempre tenemos que estar muy pendientes de los signos. Si notamos que hay alguna alteración, un aumento de exudado repentino, puede ser un signo de alerta de una posible infección que está gestándose en este lecho de la herida. Claro. Aquí nos comentan, no sé si es una pregunta, pone, tengo paciente amputación tercer ortejo, el cual tiene un 100% de tejido esfacelado y una cavitación. Evi, no sé cuál es la pregunta. O sea, si tenemos 100% de esfacelo, sí o sí deberíamos ser relativamente agresivos dentro de lo que se puede con este paciente, acompañando un desbridamiento quirúrgico sesión a sesión. No es necesario volvernos carniceros y sacar todo el desfacelo en una misma sesión, pero ir poco a poco disminuyendo este tejido, ya sea con bisturí o con cureta, y acompañarlo, por ejemplo, con un desbridamiento electrostático o un desbridamiento autolítico. Siempre son compatibles, pero si yo tengo más de un 25%, ahí ya se recomienda sí o sí hacer un desbridamiento quirúrgico junto con otro. Mira, la pregunta que se refería a Evi es, ¿cuál es el tipo de apósito a utilizar? Claro, lo que pasa, el hidrogel genera un desbridamiento autolítico, pero igual es lento. Y en una úlcera de pie diabético, si es muy exudativa, no se recomienda realmente porque estamos agregando más agua a esta herida. Entonces, en esos casos, por ejemplo, el desbridamiento electrostático funciona bastante bien, porque por diferencia de cargas, el tejido desvitalizado, como el esfacelo, se adhiere al apósito. Entonces, cuando tú retiras el apósito, saca este tejido desvitalizado, es selectivo, es indoloro y es un poco más rápido que otras técnicas como por ejemplo el desbridamiento autolítico. Entonces, en esos casos se podría hacer algo combinado con cureta o bisturí y luego utilizar, por ejemplo, Urgoclean o Urgoclean AG si es que hay algún otro signo de infección, por ejemplo. Exacto. Los dos tienen las fibras poliabsorbentes que atrapan este tejido esfacelado. La diferencia es que el Urgoclean AG también lleva plata, que nos va a ayudar también a tratar el biofilm y a tratar la infección también. Entonces, si hay signos de infección o colonización crítica, más bien se recomienda el Urgoclean AG. ¿Okay? Exacto. Bien. Seguimos con las preguntas del webinar y, igual que Evi, si alguien más se anima a preguntar alguna otra duda en relación al tema de hoy, que es el tratamiento local de la úlcera de pie diabético, también se puede preguntarlo. Vale. ¿En qué casos se usa el Urgoclean y en qué casos el Urgostart? Bueno, nos estamos adelantando un poquito porque había varias preguntas en relación al Urgostart, pero igual podemos aprovechar el momento. No sé, ¿cómo lo ves, Romina? Bueno, siempre va a depender de cómo se encuentra el lecho de la herida. Nosotros tenemos que considerar la herida, el manejo de una herida no es como una receta de cocina que en todas las heridas voy a utilizar lo mismo. Cada paciente es muy fluctuante y siempre tenemos que ver en qué condiciones se encuentra este paciente, cómo tiene compensadas sus glicemias, cómo está el riego sanguíneo de este pie, y en base a toda esta información yo puedo determinar con qué voy a curar a este paciente. Pero
si yo tengo tejido desvitalizado, no recomiendo utilizar Urgostar si es más de un 30% de facelo, porque realmente hay evidencia que demuestra que sobre un 25% de facelo puede haber una carga bacteriana elevada. Entonces, Urgostar no tiene un agente antimicrobiano, por ende no va a actuar bajo ninguna bacteria que esté en ese lecho de la herida. En esos casos se prefiere, por ejemplo, Urgoclina G, si es que yo tengo la sospecha o tengo ya la certeza de una infección. Urgoclin, que es casi exactamente igual que Urgoclina G, la diferencia es que uno tiene plata y el otro no. Urgoclin me va a servir para la transición. Por ejemplo, yo puedo empezar a un paciente que yo sé que tiene una infección o una carga bacteriana elevada, empezar con Urgoclina G, una vez que ya veo que los signos de infección han disminuido, pero sigue teniendo un abundante facelo, puedo seguir con Urgoclin, para luego finalizar con Urgostar una vez que ya tenga menos de un 30% de facelo. Exacto. Muy bien. Vale, a ver, vamos a otras preguntas, que habían varias en relación a la hiperkeratosis. ¿Qué puedo hacer cuando un paciente mantiene hiperkeratosis en abundante a pesar de que se le cita con podólogo regularmente? O sea, tenemos que considerar que el paciente que desarrolla una hiperkeratosis es porque se genera una deformación del pie donde los puntos de presión cambian. Nuestro pie tiene la forma, aquí voy a hacer, tiene la arquitectura del pie está diseñada para recibir presión en esta zona, es decir, en el metatarso, en el borde del pie, hacia el talón. Si yo voy generando alteraciones en la estructura del pie, como pasa en el caso del paciente diabético, hay partes del pie que empiezan a recibir mayor presión de la que está preparado. Y como un mecanismo de defensa, fuera de toda la neuropatía, de los distintos tipos, empieza a desarrollar esta hiperkeratosis como un mecanismo de defensa. Entonces, si yo tengo un paciente con una hiperkeratosis, es bueno rebajar esta hiperkeratosis, pero también tengo que prevenir que se vuelva a formar. Si se está formando nuevamente, a pesar de que está con podólogo, es porque quizás falta un dispositivo de descarga para este paciente que nos ayuda a compensar la presión que está recibiendo en ese punto. Esto junto, por ejemplo, con algunas lociones que son en base a urea sobre el 10%, también nos ayudan a mejorar el tratamiento de la hiperkeratosis. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Influye en la recuperación el contar con insumos de no reconocida marca? En APS, lamentablemente, no nos llegan insumos de las marcas más reconocidas, ni tampoco tenemos la canasta completa. En este último, ¿nos podrías mencionar también cuál sería la canasta básica, ya sea para heridas infectadas y no infectadas en pie diabético? Sí, influye. Sí, está súper interesante la pregunta porque realmente es un problema que se ve bastante en la atención primaria. Si bien nosotros tenemos algunas orientaciones que nos ayudan a saber qué tipo de apósitos, cómo realizar la curación en atención primaria, como es la orientación del FOFAR, tiene ya una canasta estructurada con los apósitos que por parte del ministerio han sido aprobados para el manejo de este tipo de heridas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces no es la enfermera quien toma la decisión de los productos que se compran, son otras personas. Entonces, en esos casos, se genera como una contradicción entre lo que compra la persona encargada versus lo que realmente necesita utilizar la enfermera. En esos casos se recomienda tratar de alinearse de alguna forma cuál es la experiencia que tiene la enfermera, qué son los apósitos que realmente necesita de acuerdo a la población diabética que tenga, y esto conversarlo junto con el químico para ver de qué forma optimizar los recursos. Siempre, muchas veces pasa que compran insumos que no son de marca o que son baratos, pero se ha visto que realmente en salud muchas veces lo barato cuesta caro, sobre todo si estamos hablando de pacientes diabéticos, donde si no se trata adecuadamente esta úlcera, corre esa extremidad, está en riesgo de una amputación incluso. Entonces siempre ver qué es lo que nos dice la evidencia, hacer un poco de pilotos costo-efectividad. Esto se ha visto que en algunas partes lo han incorporado y en base a las decisiones que se ven costo efectivas han logrado incorporar productos que han mejorado realmente la calidad de vida y de cicatrización de estos pacientes. La misma canasta que existe del FOFAR te indica
la serie de alternativas, no es necesario tener una alternativa de cada una. O sea, si te sale, por ejemplo, alginato, tul, espuma, no es necesario que tú tengas uno de cada uno. Puedes destinar todo el presupuesto a ciertos apósitos y no a comprar todos. Pero sí es importante ver que sean productos de calidad, que tengan una evidencia que avale su uso, que sean recomendados y que realmente la persona esté capacitada para utilizarlo. Claro, sí, dos cosas aquí en relación a esto. Bueno, lo que sí que nos han comentado muchas veces, como bien dices, que a veces hay personas que creen que tienen que tener un producto de cada categoría. Lo importante es que haya uno de, o sea, no uno de cada glosa, sino uno de cada categoría, ¿no? Un regenerativo, un Un hidratante. bacteriostático, un hidratante y así sucesivamente. Por eso, podemos distribuir todo el presupuesto entre las distintas categorías, pero siempre basándonos en lo que se necesita de acuerdo a la población diabética que tengas, a apósitos que tengan una evidencia que respalden que realmente van a ser efectivos, y por otro lado, alinearse junto con el químico para ver y tomar las mejores decisiones. No trabajar de formas separadas, sino que si trabajamos en conjunto podemos lograr muchas mejores cosas. Retomo el punto de la evidencia, ¿no? Porque hay muchísimos productos en el mercado, pero es importante que revisemos bien la evidencia y evidencia de alta importancia, ¿no? De estudios a doble ciego. De hecho, las personas que estuvieron en el webinar, por eso comentamos el producto con TLC-NOS o octasulfato de sacarosa, porque es Urgostart, porque es el producto que las guías internacionales como el International Working Group of Diabetic Food y el NICE, por ejemplo, recomiendan para el manejo del pie diabético porque es el que ha demostrado evidencia en el manejo de este tipo de heridas. Asimismo, por eso en el toolbox que se presentó en el webinar, que es un toolbox que ha creado el D-Food, no Urgomédica, en realidad es del D-Food, allí mismo se recomienda para el manejo local el apósitos de octasulfato de sacarosa, el Urgostat. ¿Vale? Así es. Así que vamos a, no sé si quieres aprovechar para repasar un poquito para las personas que no estuvieron, ¿qué es Urgostart? Un poco, Bueno, cómo actúa un poquito. Bueno, Urgostar es un apósito inhibidor de metaloproteasas que cuenta, existen distintos formatos, y cuenta con un componente que es clave, que es la TLC-NOS o el octasulfato de sacarosa. Este compuesto tiene la capacidad de mantener el ambiente húmedo en el lecho de la herida porque se gelifica, y esto va a generar múltiples beneficios como el aumento de los fibroblastos, mantener el ambiente húmedo, que la retirada sea traumática, pero por otro lado también cuenta con el factor NOS o el octasulfato. Esta partícula en particular, valga la redundancia, es inhibidor de metaloproteasas. Logra, como de cierta forma, adherirse a las metaloproteasas que están en exceso en el lecho de la herida, junto con también reactivar de alguna forma la angiogénesis. Al inhibir las metaloproteasas, deja de destruirse el tejido en el lecho de la herida, lo que nos permite que crezca tejido nuevo, y al promover la angiogénesis permite que crezcan o que surjan nuevos vasos sanguíneos en este tejido, lo que permite que llegue las cantidades adecuadas de oxígeno y de nutrientes, y de esta forma restablecer la cicatrización, que muchas veces en estos pacientes se habla de que es una herida estancada, pero realmente es porque tenemos un exceso de metaloproteasas que están alterando todo este lecho de la herida y destruyen más tejido del que se está formando. Perfecto. Este apósito en particular, lo caracteriza, es que tiene un gran nivel de evidencia de por medio. Distintos estudios doble ciego, aleatorizados controlados, lo que ha permitido demostrar realmente su efectividad, que es un producto costo efectivo, y como bien mencionabas tú, esto ha generado que se ha recomendado, por ejemplo, por el International Working Group, por el NICE. Incluso dentro de las canastas en Chile también está recomendado junto a otros productos, por lo que también se puede adquirir por medio de estas canastas. Exacto. Sí, en relación a los estudios doble ciego, sobre todo nombrar el estudio Explorer, que es un estudio publicado en The Lancet, una revista de alto nivel de impacto en endocrinología, donde se demostró que Urgostar, en comparación a un apósito neutro, consigue cerrar un 60% más de heridas en comparación a estos apósitos neutros. Entonces es importante, ¿no? Porque es un 60% más de probabilidad de cierre en estos pacientes que podrían, si no, pues terminar muchos de ellos en amputación, ¿no? Exacto.
Vale, otra pregunta que nos hacen es, a ver, estaba aquí, ¿en qué casos, o sea, cuáles son los criterios a la hora de elegir el producto? ¿En qué casos lo tienen que utilizar y en qué casos no? Bueno, se ha demostrado por medio de la evidencia que las heridas que tienen altos niveles de metaloproteasa son las úlceras, como por ejemplo las úlceras de pie diabético, las úlceras venosas y las úlceras por presión. Entonces, como este apósito inhibe este exceso de metaloproteasas, está recomendado para ese tipo de heridas. ¿Cuándo y bajo qué circunstancias se va a utilizar? Como no tiene algún componente que sea antimicrobiano, se sugiere ya cuando la herida esté, el lecho de la herida esté limpio, con al menos un 70% de tejido granulatorio, pero lo más importante es que no tenga infección. Si la herida no está infectada y empezamos con Urgostar, esto va a generar que la cicatrización sea mucho más rápida. Pero siempre muy importante descartar la presencia de infección, que muchas veces en estos pacientes puede presentar signos sutiles como, por ejemplo, una hipergranulación irregular o que el tejido es muy friable. Entonces siempre verificar eso antes de iniciar el tratamiento con Urgostar para que no aumente esta infección durante el tratamiento con Urgostar. Sí, también haciendo relación a esto, el tema del estancamiento, ¿no? Muchas veces se ha entendido, muchas personas han pensado que el Urostat se utiliza para heridas estancadas. Al final, como bien decía Romina, el estancamiento es un signo oculto de infección. Entonces, en esos casos es mejor bajar primero la carga bacteriana para asegurarnos que no hay ningún nivel de infección ni biofilm y después ya aplicar Urostat, ¿no? Exacto, porque si el apósito no tiene una acción antimicrobiana y hay bacterias que están proliferando en este lecho de la herida, estas bacterias van a seguir proliferando con el apósito. Entonces va a llegar un momento en que tú vas a decir, oye, pero el apósito me infectó la herida. Realmente no es así, sino que la infección estaba ahí, oculta, con signos sutiles, como es el estancamiento, que muchas veces es como el primer signo que nosotros notamos, pero esto puede ser no solamente por el exceso de metaloproteasas, sino que también por el biofilm, por ejemplo. Exacto. Lo que sí que recomendamos en cuanto se aplica un Urgostar, una manera de evitar que la herida vuelva para atrás y se infecte, que puede pasar, porque como hemos dicho, las úlceras de pie diabético tienen mucha tendencia a infectarse, lo ideal es poder hacer una limpieza previa con BASH, con la solución limpiadora que tenemos BASH, que es ácido hipocloroso y pH 5.5, porque esto va a ayudar a mantener la carga bacteriana baja, además que el pH también va a ayudar a favorecer la cicatrización, ¿no? Exacto. Sí, así es. Perfecto. Preguntan, ¿Urgostar puedo usarlo en cualquier tipo de úlcera de pie diabético y úlcera venosa? Efectivamente. Úlceras de pie diabético, ya sean neuropáticas o neuroisquémicas, y en isquémicas no se recomienda porque ahí ya sería necesaria la intervención de un cirujano vascular. En la úlcera neuroisquémica va a depender mucho del grado de isquemia que tenga. O sea, si el pie está cianótico, es un poco difícil que realmente el apósito genere una acción. Pero si es una isquemia baja que está presentando los primeros signos, no habría problema. Incluso hay un estudio reciente que se publicó, si no me equivoco, en la Journal of Wound Care, donde habla que en pacientes neuroisquémicos ha mejorado la presión transcutánea de oxígeno, demostrando efectivamente lo que mencionábamos de que mejora la angiogénesis, incluso en un paciente neuroisquémico. Respecto a la úlcera venosa, no hay problema. Siempre y cuando no tenga infección, se puede utilizar Urgostar. Si es una úlcera mixta, también se puede utilizar, pero siempre tenemos que recordar que si cualquier tipo de úlcera tiene una patología arterial o isquémica de por medio, siempre asesorarnos también con un cirujano vascular o con un cirujano para evaluar esto y evitar que esa herida vaya evolucionando peor, pero que sea a causa de la isquemia. Exacto. Sí, en relación a las úlceras venosas, así como hemos comentado el estudio Explorer, que fue en úlceras de pie diabético neuroisquémicas, también existe el estudio Challenge, que también es un estudio doble ciego, igual que el Explorer, que en este caso se comparaba Urgostar versus otro apósito tradicional en úlceras venosas. Y allí también se demostró que Urgostar cerraba el doble de superficie de la herida en el mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, cuando damos la recomendación de úlcera de pie diabético o úlcera venosa es porque realmente hay una evidencia detrás fuerte que lo demuestra, ¿no? Y si algo se caracteriza a Urgo es por la gran cantidad de evidencia que tiene, ¿no?
Así es, o sea, por un lado sabemos, la evidencia nos ha demostrado que estas heridas tienen altos niveles de metaloproteasas y por otro lado también tenemos estudios que demuestran que Urgostar ha logrado la cicatrización de estas úlceras. Exacto. ¿Qué más? Aquí hay otra pregunta. En malperforante plantar, si lo utilizo, debe tener exudado escaso, moderado, abundante. ¿Existe alguna orientación respecto a eso? Me parece una consulta también muy interesante porque muchas veces es la duda del exudado, de cuánto nivel de exudado tiene que tener la herida para utilizar Urgostar. Así es, bueno, Urgostar está disponible en dos formatos. Existe un formato tul y un formato espuma. El formato de espuma es este, es una espuma de poliuretano de 10 por 10 centímetros, que en la cara que viene cubierta, este lado, es donde está la TLC NOS. Y por otro lado también está el formato tul, que se ve igual que cualquier tul. El tema del exudado no va a ser un impedimento para usar Urgostar. Tenemos que recordar que si tengo metaloproteasas elevadas, esta herida está en un estado inflamatorio y es esta inflamación la que genera un aumento del exudado. Por ende, a medida que yo vaya bajando las metaloproteasas, también va a bajar el exudado. Por otro lado, en el caso del tul, que es el que más recomendamos nosotros para el manejo de la úlcera de pie diabético, Urgostar se puede acompañar con cualquier apósito secundario. Lo importante es que Urgostar vaya directamente en el lecho de la herida, por lo cual el nivel de exudado no va a ser un impedimento para el uso, a menos que sea una herida que esté completamente seca, que no tiene nada de exudado. Ahí se recomienda utilizar una fina capa de hidrogel, por ejemplo, para que el apósito se active, de cierta forma, para que la TLC se gelifique y mantenga el ambiente húmedo. Bien. Aquí nos preguntan, tengo conocimiento de que el inhibidor de las metaloproteasas no se puede utilizar en pacientes con cáncer porque acelera la reproducción celular. ¿Es eso cierto? Bueno, no, sí y no. Urgostar no se recomienda mucho en los casos de pacientes con heridas neoplásicas, porque al promover la angiogénesis también podría promover la angiogénesis de acción tumoral. Entonces, en esos casos, se recomienda verlo directamente junto al oncólogo. Hemos tenido casos de pacientes que lo han tratado, que han tratado heridas neoplásicas con Urgostar y que han logrado un cierre. Sin embargo, nosotros siempre sugerimos ser muy cautelosos en ese aspecto y no lo recomendamos abiertamente. Siempre revisándolo junto con el médico, ver cómo va evolucionando el paciente, ver qué tan estable está dentro de todo para utilizarlo. Pero, claro, podría generar una acción, un aumento de la acción tumoral, pero va a depender mucho del paciente, si está, por ejemplo, con una quimioterapia, etcétera, esto también podría disminuir. Perfecto. Esta misma persona también pregunta, también sabía que no tenía mucha eficacia en las úlceras de pie diabético, pero ahora, después de ver el caso clínico del Congreso, me queda la duda. Bueno, aquí ya hemos hablado de este tema, pero bueno, una cosa importante creo que hay que considerar es que no todos los inhibidores de metaloproteasa han demostrado el mismo nivel de evidencia y, de hecho, ninguno ha demostrado evidencia en úlcera de pie diabético excepto Urgostar. Importante diferenciarlo porque a veces se incluyen todos como inhibidores y ya está, y no todos tienen la misma evidencia. Es más, tenemos un estudio comparativo de Urgostar contra otros inhibidores de metaloproteasas y Urgostar tiene una mucha mayor efectividad. Entonces es importante ese punto, no tanto centrarse en eso. Ahí Porque ya es importante hacer como la diferencia. Por un lado tenemos apósitos que son moduladores de metaloproteasas y apósitos que son inhibidores. El apósito modulador puede ser hasta una espuma, porque a medida que tú absorbes exudado también vas a absorber metaloproteasas, pero tenemos un estado inflamatorio en el lecho de la herida que va a seguir produciendo metaloproteasas. Por ende, un modulador en esos casos realmente no es 100% efectivo porque no está tratando la causa. Es como si tuvieras una herida infectada con mucho exudado, entonces solo te preocupas de absorber el exudado. Si no estás tratando la infección, vas a seguir con mucho exudado. En cambio, los inhibidores tienen la capacidad de alterar la síntesis de estas metaloproteasas, que dejen poco a poco vayan disminuyendo. Pero como bien mencionabas, no todos los apósitos tienen evidencia que realmente demuestre esta acción. También no todos los apósitos tienen evidencia en todo este tipo de heridas. Entonces, por eso es muy importante siempre revisar la evidencia, y que sea evidencia de calidad, porque yo te puedo decir, no, tenemos mucha evidencia y son póster. Y un póster no es lo mismo, por ejemplo, que un estudio doble ciego.
Entonces siempre ver si el apósito tiene evidencia y una vez que nos digan, sí, efectivamente tiene evidencia, ¿qué nivel de evidencia? Exacto, muy bien. Y otra pregunta, no está aquí, pero me ha venido a la cabeza ahora hablando de esto, porque es algo que también nos preguntan muchas veces, y es la diferencia de Orgostar versus el colágeno. Porque al final, los inhibidores de metaloproteasas y el colágeno están dentro de la misma categoría en la canasta como regenerativos. Pero realmente hacen lo mismo. No. Por un lado, los apósitos, finalmente, como para explicarlo, en una herida nosotros tenemos que tener un equilibrio bioquímico, por decirlo de una forma. Lo que hacen las metaloproteasas es destruir el colágeno, la elastina y los distintos factores de crecimiento que me van a ayudar a que se sintetice este tejido en la herida. Si yo tengo un exceso de metaloproteasas, van a disminuir estos elementos. Por esa razón, yo veo la herida siempre igual, porque no se logra formar el tejido. ¿Qué es lo que hace entonces un inhibidor de metaloproteasas? Evita que se siga destruyendo este tejido. Al evitar eso, al disminuir el exceso de metaloproteasas, voy a tener mayor disponibilidad de colágeno, de elastina, de factores de crecimiento. ¿Qué es lo que hacen los colágenos? No actúan a nivel de la metaloproteasa, sino que lo que hacen es agregar a esta herida factores de crecimiento, como el colágeno. Esto hace que, de cierta forma, la metaloproteasa se distraiga, destruyendo este colágeno que está exógeno en el lecho de la herida, pero realmente no está tratando la causa. Si sigue este exceso de metaloproteasas, se podría llegar a formar tejido, pero de muy mala calidad. Entonces, por eso es muy importante. Cuando nosotros tenemos cualquier problema en el lecho de la herida, siempre es tratar la causa. Si tenemos una alteración del tejido, ver si es por un exceso de metaloproteasa, si es por una infección y tratar eso. Pero realmente el colágeno no nos va a ayudar en el 100% de los casos. Sabemos que hay heridas que han funcionado muy bien y que han logrado un cierre, pero realmente no está tratando el problema que es el exceso de metaloproteasa. Bueno, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Al final, por lo mismo, instituciones internacionales como el GFUT, el Grupo de Expertos Internacionales en Diabético, o el NICE, por ejemplo, recomiendan apósitos de octasulfato de sacarosa, es decir, Urgostar. No recomiendan apósitos regenerativos o apósitos inhibidores de metaloproteasa, sino que recomiendan específicamente Urgostar porque es el que ha demostrado realmente evidencia en este tipo de heridas, ¿no? Exacto. Y no solo en este tipo de heridas, sino que han demostrado efectividad en úlceras neuroisquémicas, que realmente son las que tienen las peores tasas de cicatrización. Entonces, si te resulta en la herida que es la más difícil, te va a resultar muchísimo mejor en las otras heridas, por ejemplo, como una úlcera neuropática. Claro, exacto. Las que tienen peor tasa de cicatrización y las de mayor frecuencia también a nivel mundial, ¿no? Las que tienen mayor, o sea, son más frecuentes, ¿no? Así es. Vale, seguimos. Algunas preguntas más de Urgostar. Evi, he visto una pregunta de Bash, la tengo aquí anotada, después la hacemos al final, pero vamos a terminar primero con las de Urgostar para no desviarnos. Nos preguntan, en relación a Urgostar, ¿cada cuánto tiempo es ideal realizar las curaciones? Pregunta también muy frecuente. Sí. Bueno, esto va un poco de la mano con una de las preguntas anteriores que tiene relación con el exudado. Va a depender mucho de qué formato de Urgostar esté utilizando y del nivel de exudado. El apósito en sí puede estar por hasta 7 días en el lecho de la herida y se va a mantener la acción inhibidora de metaloproteasas, va a promover la angiogénesis, se va a mantener el ambiente húmedo por hasta una semana. Si yo veo que es una herida que tiene muchísimo exudado, ahí yo puedo hacer que aumentar la frecuencia de cambio, 2 veces por semana, 3 veces por semana. Como recomendación, nosotros siempre decimos que cualquier apósito que tenga algún tipo de aditivo especial que va a generar un cambio en el lecho de la herida, debería estar al menos 48 horas para que realmente tenga la acción en el lecho de la herida. Entonces, por eso, máximo 3 veces por semana para que realmente sea un tratamiento costo efectivo y que realmente realice su acción en el lecho de la herida. Perfecto. ¿Produce alguna maceración en los bordes de la lesión, Urgostar? O sea, cuando se macera los bordes de una herida, es más que nada por un exceso del exudado o cuando si este apósito en sí va a acelerar la cicatrización y yo utilizo el apósito entero, por ejemplo, en el caso de la espuma,
si voy a ejemplificar algo. Si la herida inicialmente era de este diámetro, el apósito va a tener absorción vertical de ese diámetro. Pero si el apósito queda, por ejemplo, por 7 días y reduce el perímetro, el diámetro de la herida, la piel nueva va a quedar en contacto con el apósito que absorbió exudado. Entonces, en esos casos nosotros recién podríamos ver que el apósito genera una maceración. Si el apósito va a quedar por varios días, por ejemplo, un paciente con una úlcera venosa que está con compresión y se deja el apósito por 7 días, nosotros recomendamos cortarlo al 90%. Y en realidad esta es recomendación de muchos apósitos. Por ejemplo, hasta un alginato, una espuma tradicional, uno debería dejarla al 90% para dejar este espacio por si la herida disminuye de diámetro entre una curación o la otra. Hay apósitos que se expanden también. Entonces siempre es bueno dejar un margen para que evitemos una maceración. Pero en sí mismo, si el apósito queda sobre piel sana, el apósito en sí no deja residuos ni es húmedo, por ende no me va a generar una maceración, a menos de este ejemplo donde disminuye tanto el diámetro de la herida entre una curación y la otra, que quede el tejido sano en contacto con lo que absorbió el apósito. Perfecto. ¿Se puede usar este apósito en heridas con colonización crítica? Bueno, va un poquito de la mano con lo que ya habíamos mencionado. Como el apósito en sí no tiene una acción antimicrobiana, no tiene plata, nada, realmente nosotros no lo recomendamos en colonización crítica, porque hay bacterias que se están multiplicando, por ende yo primero necesito tratar esas bacterias, disminuir esa carga bacteriana, y luego puedo utilizar Urgostar. Recordemos que el término colonización crítica no se debería utilizar mucho. Los últimos consensos dicen que no se debería utilizar porque de cierta forma es como subvalorar una infección que está latente. Entonces deberíamos hablar de una infección oculta o una infección sutil, donde ya vemos signos de que el exceso de bacterias en el lecho de la herida están generando daños tisulares, como por ejemplo el estancamiento, como mencionábamos, una hipergranulación, la formación de bolsillo, la presencia de tejido facelado, entre otros. Entonces, si yo tengo una sospecha de que hay una carga bacteriana elevada, ya sea infección oculta, colonización crítica o infección propiamente tal, siempre tratar la infección, disminuir esta carga bacteriana y ahí poder empezar con Urgostar para que esta infección no detone con todo mientras estaba utilizando el apósito. Claro, en ese caso recomendamos utilizar Urgoclina G primero y ya luego pasar a Urgostar, ¿vale? Exacto. Lo mismo, la siguiente pregunta que nos preguntan, ¿se puede usar este apósito en presencia de biofilm? Lo mismo, ¿no? Un poco. Sí, el biofilm en sí es un poco más preocupante, porque como nosotros no podemos ver el biofilm, hay muchas heridas que se pueden ver relativamente limpias y pueden tener presencia de biofilm. Por eso también se recomienda que en esos casos nos acompañemos de otros productos como una solución limpiadora que tenga una acción en el biofilm, porque el biofilm se puede formar en menos de 24 horas, tú puedes tener biofilm en una herida y no lo vas a ver. Y este biofilm protege, actúa realmente como un escudo protector para las bacterias de las células de defensa, de los agentes antimicrobianos. Entonces siempre es necesario que cuando estamos tratando una úlcera venosa, una úlcera de pie diabético, consideremos que muchas veces son heridas que llevan una larga data abiertas y probablemente están colonizadas, están contaminadas y tienen biofilm. Incluso hay documentos que dicen que uno debería considerar que cualquier úlcera está con biofilm y que puede ser esa es la primera causa de retraso en la cicatrización y luego ver el tema de las metaloproteasas. O sea, siempre descartar la presencia de bacterias y ya luego vemos las metaloproteasas. O sea, como comentábamos antes, una manera de controlar este biofilm o esta infección es siempre utilizar una solución limpiadora, como es el caso del BASH, que hemos comentado anteriormente, que es una solución limpiadora que lanzamos este año, de ácido hipocloroso y pH 5.5. Entonces, en relación a esto, quiero retomar la pregunta que había hecho anteriormente Evi. A ver, que lo estoy buscando. Aquí. ¿Cómo se utiliza el BASH? ¿Cuánto tiempo se debe dejar en la herida? Un poco la indicación de cómo usarlo. Bueno,
El Bash, a diferencia de muchas soluciones limpiadoras, tiene el beneficio que va a mejorar la piel, va a mejorar la cicatrización, independiente si la herida está infectada o no infectada. Es una de las pocas soluciones que realmente, por no decir la única, que se puede utilizar con signos de infección o sin signos de infección, porque siempre va a mejorar la herida en un aspecto u otro. Si la herida no tiene signos de infección, se puede utilizar con una gasa empapada en la solución Bash y hacer como un arrastre mecánico. Incluso lo puedo extender hacia la piel perilesional y también va a mejorar la calidad de esta piel. Si en cambio, si la herida está infectada, ahí yo necesito dejarlo actuar por entre 3 a 5 minutos y es el tiempo en que va a generar la acción antimicrobiana, antibiofil y que va a favorecer el desbridamiento. Tan solo 5 minutos. Si se pasa de ese tiempo, no va a pasar nada, no se va a caer la pierna ni nada por el estilo, pero en ese tiempo ya realiza todas sus acciones en el lecho de la herida y vamos a ver todos los beneficios. Exacto. Bueno, y una ventaja de Bash es que se puede utilizar también en heridas que ya no están infectadas ni que tienen colonización crítica, porque es ácido hipocloroso, que es un compuesto natural que el cuerpo humano también genera, los leucocitos generan de manera natural. Entonces no pasaría nada que se utilizara en una herida sin infección. Y es más, es beneficioso porque tiene un pH 5.5 que favorece el proceso de cicatrización, ¿vale? Exacto. Entonces la combinación de Bash con Urgostar es perfecto, ¿no? En ese sentido. Así es súper buena combinación, incluso con Urgoclina G también, porque también ayuda a seguir limpiando este lecho de la herida con Urgostar para evitar la formación de biofilm mientras que estoy utilizando el apósito, por lo que realmente se puede utilizar en cualquier tipo de herida. Exacto. Ya queda poquito para terminar, ahora veremos las últimas preguntas, pero también animo a las personas que tengan dudas que aprovechen ahora para preguntar dudas específicamente de Urgostart o de alguna otra consulta en relación al manejo del pie diabético. Aquí aprovecharemos para responderlas. Y una pregunta en relación a Urgostart, también interesante. Analizando costo-efectividad, ya que los apósitos no son baratos, ¿cuántos días podemos utilizar Urgostart en una úlcera? Nuestra recomendación para que realmente el apósito sea costo efectivo es utilizarlo desde que no hay infección hasta que cierra por completo la herida. Porque las metaloproteasas se generan de cierta forma por la patología del paciente, por el estado inflamatorio propio del paciente. El paciente diabético vive en un estado inflamatorio casi crónico. Entonces, si yo, por ejemplo, uso Urgostar durante un mes y la herida empezó a epitelizar, hay tejido granulatorio, ha mejorado bastante, ha disminuido el diámetro y digo, ya, ok, me paso a otro apósito ahora, las metaloproteasas probablemente van a volver a aumentar y van a volver a generar daño en los tejidos. Entonces, la efectividad de Urgostar está desde que se utilice lo antes posible, por decirlo de una forma, desde que yo traté la infección y ahí dejarlo hasta el final. Como va a ir acelerando la cicatrización, finalmente se vuelve costo efectivo porque va a reducir el tiempo de cicatrización, por ende, menos apósitos, menos insumos, menos tiempo de enfermera también. Entonces, se recomienda desde que se trató la infección y mantenerlo hasta el final. Y si se refieren a un tema de frecuencia de cambio, el apósito puede quedar por hasta una semana acompañado de cualquier apósito secundario. Y de esta forma realmente vamos a lograr la costo efectividad. Sí, muy interesante el tema de utilizarlo lo antes posible, porque vemos que muchas veces se utiliza muy al final y a veces ya es muy tarde, ¿no? Porque al final el nivel de metaloproteasas es tan elevado que ya cuesta más regularizarlas. Y además, no solo eso, sino que la evidencia, el estudio Explorer, de hecho, también demuestra que cuanto antes se aplique, mayor es la tasa de cierre de la herida, ¿vale? Exacto. Siempre es mayor en comparación a un apósito neutro, pero va a ser incluso mayor cuanto antes se utilice, idealmente en heridas que tienen menos de 2 meses de evolución. O sea, esto tenemos que considerar, es como si tuviésemos un ascensor. Mientras más alto esté el nivel de metaloproteasas, más tiempo va a tardar en disminuir, más tiempo me voy a tardar en recuperar, a restaurar este lecho de la herida. Entonces, por eso, usarlo cuanto antes para evitar niveles tan altos de metaloproteasas, porque si la herida lleva 5 años de evolución, probablemente las metaloproteasas están por el cielo. Entonces me voy a tardar mucho más en ver un efecto porque son tantas las metaloproteasas que tengo que inhibir que voy a tardar más tiempo en hacerlo. Por eso la recomendación también es cuanto antes,
para que realmente no esperemos a que probé todos los apósitos del mundo y vi que nada me resultó, y ahí recién empezar con Orgostar, porque realmente las metaloproteasas van a estar muy elevadas. Exacto. Y también si se espera muy al final, el costo final del tratamiento será mucho más alto, ¿no? Que si se Exacto, pone al principio, que cerrará la herida de media Orgostar, cierra 60 días antes en promedio. Entonces son 60 días exacto. menos de tratamiento, de costo, que nos ahorramos, ¿no? O sea, hemos tenido pacientes que han cerrado úlceras en 2 meses, 4 meses, que va a ser el tiempo promedio que tarda en cicatrizar una úlcera en sí son alrededor de 7 meses. O sea, si ya con que bajemos a 5 meses, ya estamos viendo de que son 2 meses menos de insumo, de riesgo para este paciente que se infecte esta herida, que se complique, que se ampute, entre otras cosas. Exacto. Muy bien. Por aquí preguntan si está disponible el producto en Argentina. Por ahora, Urgo Medical está en Latinoamérica, está en Chile y en Brasil actualmente, ¿vale? Pronto estará en algunos otros países, pero aún no tenemos más información tampoco al respecto. Sí, y lamentablemente es como un tipo de producto que es difícil de exportar. Entonces, que muchas veces nos han preguntado desde Perú, Colombia, de otros países, si está la posibilidad de enviar los apósitos desde acá, pero realmente no es tan fácil al ser insumos médicos. Exacto. ¿Qué más? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer antes de que terminemos. Romy, no sé si quieres añadir algo de mientras. Bueno, también los invito, en el Linktree van a ver que está un artículo publicado recientemente en la Journal of Wound Care, donde también hablamos sobre la TLC Node, Urgostar, y con algunos consejos prácticos, porque muchas veces cuando estamos utilizando el apósito nos pueden surgir dudas si tengo mucho esfacelo, si de repente veo que la herida está infectada, y qué hacer en esos casos, que se realizó junto con el doctor Francisco Salvador, presidente de la Sochitier y referente médico chileno. Así que los invito a que revisen ese artículo que está con un resumen de todo lo que es la evidencia de Urgostar, junto también con esta serie de pasos, tips prácticos que nos ayudan en la práctica clínica diaria, finalmente, de la enfermera que está utilizando el apósito. Exacto. Este artículo está en el link de la biografía, allí donde pone artículo de la TLC, ¿no? Es un artículo publicado en la Journal of Bunker de Latam, ahora hace un mes. Y allí mismo, en el link de la biografía, también pueden ver el simposio que dimos en el Congreso de Heridas, si alguno no lo ha visto, porque ahí explicamos un poco de manera resumida este artículo también. El doctor Salvador lo presenta. Así que también les invitamos a que lo vean. Y bueno, para terminar también comentarles, toda esta educación que estamos haciendo en torno al pie diabético forma parte también de una campaña de concienciación del pie diabético que iniciamos en noviembre. Es una campaña global, también apoyada por diferentes sociedades. Aquí en Chile tenemos apoyo tanto del DFUT International como de sociedades regionales, la Comley y la Silahue, como sociedades también locales, como ARICH, Asochipiet. Entonces, bueno, más que nada también invitarles a que participen y nos ayuden a difundir la campaña que tiene el objetivo de concienciar y educar a profesionales y a pacientes en torno al pie diabético. Así es. Así que también Pueden van a haber visitar, distintas informaciones. Esto me iba a invitar a la misma página. sí, no, pueden visitar la página web empieza con el piediabético.cl, donde allí verán mucha información, webinars, información para pacientes, muchos consejos de prevención, ¿vale? Entonces, les animamos a que la visiten. Y nada, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Este es el último live y aprovechamos también para desearles felices fiestas a todos y feliz entrada de año. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao.